Atención, madridistas de todo el mundo. Hoy no se trata de un simple rumor ni de la típica historia que llena titulares durante los veranos sin fútbol. Lo que nos ocupa va más allá del ruido mediático, de los según fuentes cercanas y de los tweets virales. Hoy hablamos de una idea de fondo, de una posibilidad que encaja con el proyecto que Florentino Pérez y su directiva han ido tejiendo con una precisión casi quirúrgica durante más de 2 décadas: la construcción de un Real Madrid eterno, competitivo, elegante y sobre todo, ganador. El nombre que vuelve a resonar con fuerza en Valdebebas no es uno cualquiera. Se trata del argentino Enzo Fernández, un mediocentro que a sus 24 años ya ha demostrado ser uno de los jugadores más completos del panorama mundial. Desde su irrupción en River Plate, donde su calidad se combinaba con una madurez impropia de su edad, hasta su explosión definitiva en el Benfica y su consagración en el Mundial de Qatar 2022, Enzo ha recorrido una carrera meteórica que parece escrita para grandes escenarios. Con una mezcla perfecta entre inteligencia táctica, agresividad positiva, despliegue físico y una zurda privilegiada, Enzo es el tipo de futbolista que no se esconde, que pide la pelota a los momentos más difíciles y que transforma el ritmo del partido con una sola decisión. Su evolución es la de un jugador moderno, de esos que entienden el juego desde lo colectivo, pero que poseen la técnica para marcar diferencias individuales. Círculo azulgrande de Lisboa a Londres, la apuesta del Chelsea. El Chelsea, en su intento por reconstruir una identidad tras una etapa caótica de cambios y fichajes sin rumbo, desembolsó más de 120 millones de euros por él, una cifra récord en su momento. Le firmaron hasta 2032, convencidos de que sería el corazón del nuevo proyecto. Y en cierto modo lo fue. Pero el contexto del club londinense, marcado por la inestabilidad, los constantes cambios de entrenador y una plantilla sobredimensionada, ha dificultado que Enzo muestre toda su versión. A pesar de ello, su talento no ha pasado desapercibido. En el Real Madrid lo saben bien, los informes internos llevan tiempo destacando su perfil, su mentalidad competitiva y, sobre todo, su compatibilidad con la filosofía blanca. Porque en Chamartín no solo se fichan jugadores, se fichan símbolos, personalidades capaces de encarnar los valores de la institución dentro y fuera del campo. Círculo blanco mediano, el proyecto de un mediocampo legendario. Imaginad, madridistas, un mediocampo en el que Enzo Fernández comparta protagonismo con Bellingham, Valverde, Tchouaméni y un veterano Kroos que todavía sigue dando clases magistrales de control y precisión. Sería una combinación de generaciones, nacionalidades y estilos, un mosaico futbolístico diseñado para dominar la próxima década. Esa mezcla de juventud, energía, potencia y técnica es precisamente la que ha permitido al Real Madrid reinventarse sin traicionar su esencia. Desde los tiempos de Di Stéfano y Puskás, pasando por Zidane, Modric o Casemiro, el club siempre ha sabido adelantarse al futuro. Y en ese contexto, Enzo encajaría como un guante, un mediocentro que entiende el equilibrio entre la pausa y la intensidad, entre el orden y la inspiración. Un fichaje con cabeza, no con prisa. En el Bernabéu no se improvisa. Cada paso está medido, cada operación responde a un plan mayor. El seguimiento de Enzo no es una reacción impulsiva a su fama mundial, sino el resultado de un análisis sostenido. Los ojeadores y analistas de datos del club han evaluado su rendimiento en distintas posiciones: interior, mediocentro, doble pivote, y las conclusiones son claras. Enzo Fernández tiene el ADN Madrid. Florentino Pérez, maestro de los tiempos, ha demostrado una y otra vez que las grandes operaciones se cierran en silencio. Lo hizo con Figo, lo repitió con Cristiano, lo perfeccionó con Modric, y más recientemente con Bellingham. Nadie en el Real Madrid se precipita, esperan el momento adecuado, el punto exacto en que el mercado se alinea con la estrategia del club. Si se da la oportunidad, el Real Madrid explorará fórmulas creativas. No necesariamente con una cifra desorbitada, sino quizá con intercambios, cesiones o acuerdos escalonados que mantengan el equilibrio económico. Porque el poder del Madrid no está solo en su chequera, sino en su credibilidad institucional y su atractivo deportivo. Cuando el club blanco llama, el jugador escucha. Y casi siempre, acaba diciendo que sí. Fuego, el perfil que enamora al Bernabéu. Enzo Fernández representa un tipo de futbolista que el Santiago Bernabéu siempre ha admirado: valiente, elegante y competitivo. Su manera de levantar la cabeza, de girar sobre sí mismo, de encontrar líneas de pase imposibles, recuerda a los grandes nombres que marcaron época. Tiene el carácter de Redondo, la determinación de Casemiro y el toque sutil de Kroos. Además, hay algo intangible que lo conecta con el espíritu del club: la ambición sin límites. Enzo no juega para figurar, juega para ganar. Y eso, en el Real Madrid, lo es todo. Su liderazgo silencioso,
Su capacidad para absorber la presión y su mentalidad de campeón serían un activo invaluable en un vestuario que se prepara para una nueva era post-Modric y post-Kroos. Trofeo, un proyecto que trasciende generaciones. Porque, al final, lo que Florentino Pérez está construyendo va más allá de un equipo de temporada. Está edificando un proyecto transgeneracional. La unión de jóvenes talentos como Bellingham, Endrick, Güler, Tchouaméni y Valverde con la sabiduría de los veteranos forma una base que garantizará la hegemonía blanca durante la próxima década. En ese tablero, Enzo Fernández no sería una pieza más, sino un nexo entre pasado y futuro, un jugador que simboliza la transición hacia una nueva generación de centrocampistas que entienden el fútbol con la cabeza y lo sienten con el corazón. Globo terráqueo que muestra a Europa y África, el Real Madrid, un destino inevitable. Hay algo casi poético en todo esto. A lo largo de la historia, los grandes jugadores han terminado, tarde o temprano, vistiendo de blanco. No por azar, sino porque el Real Madrid representa la cima, el punto culminante de cualquier carrera. Y Enzo, con su carácter competitivo y su hambre de gloria, parece destinado a vivir noches europeas en Chamartín. Imaginadlo, madridistas, el argentino levantando la cabeza en una semifinal de Champions, controlando el ritmo, rompiendo líneas, filtrando un pase entre tres rivales para que Bellingham marque. El Bernabéu rugiendo, la grada en pie, la bandera argentina ondeando entre el blanco. Ese tipo de escenas que solo el Real Madrid es capaz de convertir en realidad. Porque si algo ha demostrado este club, es que los sueños, cuando se persiguen con visión, trabajo y fe, tarde o temprano, se hacen realidad. Y quizá, solo quizá, el próximo gran sueño blanco tenga nombre y apellido: Enzo Jeremías Fernández. Respirad hondo, mirad al campo, y pensad en lo que verdaderamente significa tener entre nosotros a un futbolista como Arda Güler. No hablamos solo de un jugador talentoso, ni de una joven promesa que deslumbra por momentos. Hablamos de algo más profundo, de la esencia misma de lo que representa el fútbol cuando se entrelaza con la emoción, el arte y el sueño. Porque lo de Arda no es casualidad. Es el fruto de un destino tejido entre pasión y sacrificio. Su historia, desde las calles de Ankara hasta el majestuoso césped del Santiago Bernabéu, es la prueba de que el talento, cuando se combina con una mentalidad de hierro, no conoce límites. Con apenas 20 años, ha pasado de ser una promesa turca a convertirse en una de las joyas más desequilibrantes y carismáticas de todo el continente europeo. El niño que soñaba en blanco. Cuando aterrizó en Madrid, lo hizo con la humildad de quien sabe que llega a la cumbre del fútbol mundial, pero con la determinación de quien no quiere ser uno más. Venía del Fenerbahce, cargado de ilusión y de la esperanza de un país que veía en él a su futuro ídolo. Su adaptación no fue sencilla: lesiones, competencia feroz, presión mediática. Pero Güler no se rindió. A base de trabajo silencioso, paciencia y fe en sí mismo, fue creciendo hasta transformarse en una figura capaz de cambiar partidos con un solo toque. Su visión de juego es algo que no se enseña. Es instinto puro. Es esa capacidad casi sobrenatural para ver el fútbol en cámara lenta mientras todo a su alrededor se mueve a 1000 por hora. Donde otros ven muros, él ve caminos. Donde otros se frenan, él inventa. Cada pase suyo tiene intención, cada control es un poema, cada disparo es una firma de autor. El Bernabéu, su escenario natural. Cada vez que Arda pisa el césped del Bernabéu, el público lo sabe, algo especial está a punto de suceder. El murmullo de las gradas se convierte en expectación, y en cuestión de segundos, un regate imposible o un pase filtrado rompe la defensa rival y desata la locura. Hay jugadores que suman puntos, Arda suma ilusión. Y en el Real Madrid, la ilusión es un título en sí mismo. Su manera de jugar conecta con lo más profundo del madridismo, la búsqueda constante de la excelencia, la belleza, la diferencia. Es ese tipo de jugador que hace que los niños quieran tener su camiseta, que los veteranos lo comparen con Zidane o con Özil, y que los comentaristas se queden sin adjetivos. Las ofertas y el mensaje del club. En los últimos días, los titulares de la prensa inglesa han estallado con rumores de ofertas mareantes: 120, 150 millones, incluso más, por el turco. Equipos de la Premier League dispuestos a romper el mercado para llevarse al nuevo fenómeno blanco. Pero en Valdebebas la respuesta ha sido firme, rotunda y casi simbólica: Arda Güler no se toca. Su contrato se extiende hasta 2029, y su cláusula de rescisión es una de las más altas de toda la plantilla. Pero más allá de los números, hay algo más importante: el blindaje emocional. El club lo ve como parte esencial de su futuro, como uno de esos jugadores llamados a marcar una época.
Florentino Pérez, Ancelotti y todo el cuerpo técnico lo tienen claro: dejarlo escapar sería un error histórico, una traición al propio espíritu del Real Madrid, ese que no se limita a fichar estrellas, sino que las fabrica. Y Arda es el ejemplo perfecto de ese modelo. Talento joven, con hambre, con humildad y con una ambición desbordante. Un carácter a la altura del escudo. Porque no se trata solo de lo que hace con el balón, sino de quién es fuera del campo. Arda Güler encarna el ADN madridista: respeto, trabajo, sacrificio y alegría. Siempre sonriente, siempre agradecido, siempre el primero en felicitar a un compañero y el último en rendirse. Su humildad desarma. No hay gesto de ego ni palabra fuera de lugar. En los entrenamientos se le ve absorbiendo cada consejo de los veteranos, escuchando a Modric, aprendiendo de Kroos, observando a Vinicius y Bellingham como quien estudia una obra de arte. Su compromiso es absoluto. No se conforma con ser el futuro, quiere ser presente. Y esa mentalidad es lo que lo convierte, no solo en un jugador brillante, sino en una figura llamada a liderar. El amor del Bernabéu. En las gradas, su nombre ya suena con una emoción especial. Los niños lo imitan en los recreos, intentan copiar su zurda mágica y sus regates imposibles. Los veteranos lo observan con una mezcla de nostalgia y admiración, recordando a los grandes magos del pasado que convirtieron el fútbol en un arte: Zidane, Guti, Isco, Özil. La prensa internacional lo califica como el nuevo fenómeno blanco, y en Turquía, cada partido suyo es seguido como si fuera una final. Güler ha conseguido unir aficiones, traspasar fronteras y demostrar que el talento no entiende de nacionalidades. Arda, el símbolo del futuro. El Real Madrid ha tenido siempre jugadores que definieron eras: Di Stéfano, Raúl, Cristiano, Benzema. Hoy, el club sabe que Arda puede ser el siguiente en esa línea dorada. No por la cantidad de goles que marque, aunque los marca, sino por lo que representa: el arte dentro de la exigencia, la creatividad dentro del orden, la magia dentro del sistema. Por eso, cuando suenan los rumores, la respuesta de los madridistas es unánime: Arda se queda. Porque hay jugadores que no se pueden medir en millones, sino en emociones. Porque hay talentos que no se compran ni se venden, se protegen. Y porque, más allá de su edad, Arda Güler ya es parte del alma del Bernabéu. Así que, madridistas, levantemos la voz y digámoslo sin miedo. El futuro ya está aquí, y se llama Arda Güler. Una zurda prodigiosa, una mente privilegiada, un corazón blanco. Un chico que ha llegado para quedarse, para emocionarnos, y para recordarnos que el fútbol, cuando se juega con arte, es eterno. Mientras el debate futbolístico sigue girando en torno al talento del centro del campo y la constante evolución creativa del Real Madrid, en los pasillos del Santiago Bernabéu se libra otra batalla más silenciosa, pero no menos trascendental: la planificación del futuro defensivo del club. En esa trinchera, lejos del ruido mediático y de los focos, ha comenzado a resonar un nombre con fuerza, un nombre que despierta ilusión y respeto por igual: William Saliba, el central francés que se ha convertido en uno de los pilares del Arsenal y en una de las grandes referencias de la Premier League. A sus 24 años, Saliba no solo ha alcanzado una madurez futbolística precoz, sino que ha logrado algo aún más difícil: imponerse en uno de los campeonatos más exigentes del planeta. Su dominio del espacio, su lectura del juego y su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos de máxima presión lo han convertido en un defensor de élite. Hay en él una mezcla perfecta de fuerza, inteligencia y serenidad. No es el típico central que despeja por instinto, es un jugador que piensa, que elige, que construye. En un fútbol moderno donde cada pase, cada salida desde atrás, cada movimiento defensivo tiene un impacto directo en la creación ofensiva, Saliba representa la nueva generación de defensas totales. No se limita a destruir, participa activamente en la creación, ordena, da equilibrio y marca el ritmo desde la base. En el Arsenal, bajo la tutela de Mikel Arteta, se ha convertido en una pieza insustituible, el cimiento sobre el cual se edifica la solidez de todo el equipo. El técnico vasco lo considera intransferible, consciente de que su liderazgo silencioso y su fiabilidad son esenciales para sostener un proyecto que aspira a pelear de tú a tú con los gigantes europeos. Sin embargo, en el fútbol hay algo que trasciende los contratos, las cláusulas y las promesas: el peso de la historia. Y cuando el Real Madrid llama, las certezas tiemblan. No hay institución en el mundo que despierte tanto magnetismo, tanta atracción, tanto deseo de formar parte de su leyenda. Florentino Pérez y su equipo lo saben. Por eso, desde la dirección deportiva se sigue con atención cada detalle, cada negociación, cada gesto que pueda acercar a Saliba al horizonte blanco. El interés madridista no es fruto del impulso ni de la improvisación. Responde a una visión estratégica. El club blanco,
consciente del paso del tiempo, busca asegurar la continuidad de su defensa para la próxima década. Hombres como Rudiger, Nacho o incluso Alaba aportan experiencia, jerarquía y una mentalidad ganadora indiscutible, pero el relevo generacional se impone como una necesidad natural. En ese contexto, la figura de Saliba encaja como un guante, joven, competitivo, de carácter firme y con una proyección internacional que lo sitúa en el selecto grupo de los defensores destinados a marcar una época. El Real Madrid, fiel a su estilo, no actuará con prisas ni con ansiedad. En Chamartín se entiende que las grandes operaciones requieren paciencia, discreción y, sobre todo, visión. Florentino ha demostrado en innumerables ocasiones que sabe esperar el momento justo. Lo hizo con Toni Kroos, lo hizo con Luka Modric, con Courtois, con Camavinga y con Bellingham. Las estrellas no se fuerzan, se atraen con un proyecto convincente, con la promesa de la gloria y con la posibilidad de entrar en un club donde el éxito no se mide solo en títulos, sino en legado. Imaginemos por un momento a William Saliba vestido de blanco, encabezando la zaga del Real Madrid en una noche europea. Su presencia impondría respeto desde el primer instante. Un jugador de su perfil, sereno y autoritario, sería la continuación natural de una dinastía de defensores que han hecho historia en el club: Fernando Hierro, Sergio Ramos, Pepe, Varane, nombres que no solo defendieron, sino que encarnaron el espíritu combativo y elegante del madridismo. Saliba podría ser el siguiente eslabón en esa cadena legendaria, aportando su propio sello, su estilo moderno y su frialdad calculadora. Pero el posible fichaje de Saliba no solo tendría un impacto deportivo. Representaría también una declaración de principios, una reafirmación del modelo que ha guiado al club en la última década: planificación, inteligencia financiera y sostenibilidad. Mientras otros clubes gastan sin control, hipotecando su futuro, el Real Madrid construye el suyo con cabeza y corazón, sin comprometer su estabilidad ni su independencia. Cada movimiento se evalúa con precisión milimétrica, cada incorporación responde a un plan maestro que combina presente y futuro. Los informes internos del club lo describen como un jugador que, más allá de su talento, posee una mentalidad competitiva a prueba de fuego, algo que en el Bernabéu se valora tanto como la técnica o la táctica. Saliba no se deja intimidar, no pierde la concentración, no se rinde. Esa fortaleza mental es la que diferencia a los buenos futbolistas de los verdaderos campeones, y en Madrid lo saben. Los grandes éxitos se construyen con jugadores que no solo destacan en el campo, sino que también representan los valores del club dentro y fuera de él. En definitiva, la llegada de William Saliba sería mucho más que un simple fichaje. Sería una inversión en el futuro, una apuesta por el equilibrio entre juventud y madurez, una demostración de que el Real Madrid sigue siendo el epicentro del fútbol mundial. Porque más allá de las modas, los proyectos o las tendencias, hay algo que nunca cambia: la ambición blanca de seguir ganando, de seguir haciendo historia, de seguir siendo el espejo en el que todos los demás se miran. Y así, entre la discreción de los despachos, las luces del Bernabéu y los rumores que corren por los medios, el madridismo vuelve a soñar. ¿Será Saliba el próximo guardián del templo? ¿Será su serenidad el nuevo escudo que proteja el futuro del club? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el Real Madrid ya está moviendo sus piezas, con la misma calma, la misma precisión y la misma grandeza que siempre lo han definido. Porque en este club, nada es casual. Cada nombre, cada negociación, cada paso, forma parte de un proyecto eterno: mantener viva la leyenda del Real Madrid.